En la clase de hoy trabajaremos sobre la acción de enseñar. Este núcleo temático lo venimos viendo en algún aspecto desde la última clase antes de finalizar nuestro primer cuatrimestre. En este sentido, los contenidos que funcionan como líneas directrices de esta instancia de aprendizaje son la noción de enseñanza, de programación y planificación, ambas entendidas como instancias fortalecedoras del proceso de aprendizaje. Asimismo, es interesante mencionar que en función de estos contenidos, los objetivos que orientan esta instancia son los de comprender a la enseñanza como el espacio áulico que implica en sí una actividad compleja vinculada con el hacer, ¿no es cierto?, de la práctica docente, y por otro lado está vinculado nuestros objetivos con la acción de integrar las nociones de currículum y el de proceso de escolarización en función de pensar cómo se desarrolla una actividad crítica y reflexiva, tanto en función de la estipulación de acciones que propone el docente, como así también en función de las diferentes funciones que desempeña. Bien, ¿qué vimos hasta ahora en relación con los contenidos y los objetivos de esta unidad? Pues bien, en este contexto nosotros comenzamos a reflexionar sobre la función del enseñante desde la mirada crítica y reflexiva de un autor en particular, que es Feldman, ¿sí? Bien, en función de este contenido, ¿qué propone este autor? Pues bien, este autor propone que el enseñante, a la hora de ejercer la acción de enseñar, pone en juego sus capacidades, ¿sí? Esas capacidades que son el fruto de su propio recorrido de vida, de su propio proceso de formación, en otras palabras, de su propia enciclopedia, como lo diría Humberto Eco. Bien, este enseñante específicamente, ¿qué capacidades pone en juego? Pone en acción sus saberes para poder enseñar, ¿sí? Y este acto de enseñar implica, por tanto, planificar, coordinar actividades dinámicas grupales y, por supuesto, evaluar. Bien, para llevar adelante todas las acciones mencionadas anteriormente y que están en relación directa con el hacer del docente, es primordial entender que el docente, en tanto sujeto de acción en el contexto institucional, en el contexto áulico y en el ejercicio mismo de la docencia, debe de aprender a gestionar la clase. A ver, ¿qué implica gestionar la clase? Es decir, pensar la clase, diseñar la clase, establecer qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, ¿sí? Son estas preguntas básicas que orientan toda acción vinculada con el gestionar, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido, el docente es un gestionador, ¿sí? Lleva adelante acciones con un determinado objetivo. Entonces, repito, gestionar la clase implica pensar qué voy a trabajar, ¿sí? Es decir, aquello que voy a enseñar, los contenidos, cómo lo voy a enseñar, el método, es decir, la forma a través de la cual yo voy a orquestar el trabajo de eso que debo de enseñar, qué pretendo lograr con lo que voy a enseñar, qué estrategias voy a usar para conseguirlo, ¿sí? Cómo y en función de qué criterios, ¿sí?, voy a seleccionar las tareas, es decir, aquellas acciones que les voy a proponer a mis estudiantes, ¿sí? Y además debo de calcular el tiempo, porque el tiempo es tirano, y en esa tiranía, ¿sí?, uno necesita tener bien organizado el recorrido que va a proponer a los fines de poder alcanzar en algún aspecto a poder trabajar lo que se propone, ¿sí? En el marco, ¿no es cierto?, de esa hipótesis que nosotros planteamos cuando organizamos o orquestamos una planificación. Bien, nosotros podemos pensar entonces que todo esto que venimos mencionando hasta el momento nos permite dar cuenta de que es fundamental para poder gestionar la clase, programarla, ¿sí? A ver,
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de programación? Siempre la programación, desde la perspectiva de Feldman, uno la puede ver en asociación directa con la dimensión instrumental de la tarea de enseñar, es decir, con esa dimensión vinculada al hacer. Entonces, ese hacer, ¿sí? Tiene que ver justamente con esa orquestación. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la programación? Para sistematizar de manera lógica y organizada aquello que voy a enseñar, es decir, los contenidos. ¿Por qué debemos programar? Es otra de las preguntas fundamentales que debemos de hacernos. Y esta pregunta se responde, que debemos programar porque el acto de enseñar siempre es una actividad intencional. Entonces, todo aquello que yo intenciono debe estar antes organizado, pensado, secuencia tras secuencia, de tal modo que esa intención vaya dándose de manera organizada, profundizada y también que implique un grado creciente de complejidad. Bien, además, ¿por qué debemos de programar? Porque siempre nosotros operamos en situaciones de restricción. ¿Y a qué me refiero con situaciones de restricción? Siempre nos ajustamos a determinados espacios, a determinados tiempos y a determinada cultura institucional. ¿Qué significa esto? Que el docente no puede enseñar lo que quiera y como quiera, sino que hay determinadas determinaciones que van orientando el modo en que debe de llevar adelante la acción enseñante. Entonces, en esta situación siempre la acción de enseñar en algún aspecto se encuentra restringida. Y ante esa restricción nosotros tenemos que tener la capacidad operativa de poder tener una programación que sustente la acción, ¿sí? Además, ¿por qué debemos programar? Porque la acción de enseñar por parte del docente siempre se da en ámbitos complejos, o en ambientes complejos, va a decir con más precisión Feldman. ¿A qué nos referimos con ambientes complejos? Nos referimos a espacios de sentidos en los cuales interactúan, chocan, se cruzan diferentes intencionalidades que son el producto de la diversidad de subjetividades, ¿sí? De maneras de pensar, de programar, de concebir, de entender la enseñanza en contextos específicos que hacen justamente al ambiente de enseñanza. Entonces, en función de estas tres razones que aparecen acá, es que uno siempre debe de saber por qué programa. Ahora bien, ¿cuáles son los dos grandes objetivos de la programación? Resolver un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cómo voy a hacer para enseñar lo que tengo que enseñar? Que si bien no es un problema, es una situación problemática, ¿sí? Situación problemática en el sentido de que nos implica un desarrollo, una puesta en acción reflexiva respecto a un objetivo que debemos de cumplirlo y que para poder cumplirlo debemos de saber cómo hacerlo. Y por otro lado, ¿cuál es el otro objetivo de la programación? Anticipar la acción, ¿sí? Es decir, tener un resguardo en función de la cual yo pueda operar. Bien, ¿cuáles son los componentes de la programación? En instancia fundamental, el primer componente de la programación son los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Es aquello que yo voy a enseñar, es decir, es ese saber epistemológico y disciplinar respecto del cual yo voy a decir algo o voy a tratar de impartir un determinado saber a mi grupo o clase. Todo contenido desde la perspectiva de Feldman tiene tres dimensiones: técnica, cultural y política. ¿Por qué el contenido es técnico? Porque siempre hay algo de orden disciplinar que orienta eso que tengo que enseñar. ¿Por qué es cultural? Porque siempre surge en función de los intereses de determinados modos de ser y hacer que hacen a la actividad cultural de la cual yo formo parte. ¿Y por qué es política? Porque yo decido, en el marco de las restricciones que tengo, cómo voy a enseñar lo que voy a enseñar, ¿sí? Acuérdense siempre que lo político o la acción política, no lo político, sino la acción política tiene que ver con la manera en que yo decido cómo me planto frente a determinadas situaciones. Además,
todos los contenidos deben ser seleccionados en base a lineamientos básicos o a ordenaciones generales, que son los contenidos mínimos, que son aquellos saberes que de manera gradual, ¿sí? Las diferentes instituciones macro vinculadas con el acceder, con la acción educativa nos imponen o nos determinan que debemos de enseñar, ¿sí? Y además debemos asegurarnos que esos contenidos los vayamos dando de manera organizada y que además esa organización implique una concreción compleja creciente de complejidad. Bien. Luego de los contenidos, ¿cuál es el otro componente fundamental de la programación? Las intenciones, ¿sí? Y cuando hablo de intenciones, hago referencia tanto a los objetivos como a los propósitos. Pensemos siempre que los objetivos están relacionados con aquello que el docente espera y los propósitos con las intencionalidades de los estudiantes. ¿Cuál es el otro componente de la programación? Las estrategias, que como yo les decía, son aquella serie de tácticas, ¿sí?, que yo me propongo para poder acercar el contenido, ¿sí?, disciplinar epistemológico al estudiante de una manera que esté razonada y atravesada por la capacidad crítica. Entonces hay diferentes maneras de concebir las estrategias. Tenemos las estrategias preinstruccionales, ¿sí?, que son aquellas que preparan al estudiante, alertan sobre qué voy a enseñar y cómo voy a enseñar en un determinado contexto. Ejemplo, presento a mis estudiantes el programa, ¿sí?, de la materia, y le digo, bueno, en función de este calendario, que muchas veces aparece explícito, en los programas, vamos a ir trabajando en función de este calendario estos temas. Entonces el estudiante ya sabe qué temas voy a enseñar, en qué días los voy a hacer y cuáles son los objetivos que nos proponemos. Después tenemos las estrategias coinstruccionales, ¿sí?, que son aquellas que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza o de la lectura, es decir, son aquellas estrategias que están destinadas a enseñar al estudiante a leer, comprender e interpretar de determinadas maneras aquellos contenidos respecto de los cuales el docente está destinado a enseñar determinado contenido. Y después están las estrategias poinstruccionales, ¿sí?, que se presentan después del contenido, que tienen que ver con esa etapa reflexiva del estudiante en función de aquello que el docente le anticipó y le enseñó en alguna manera a poder comprenderlo e interpretarlo. Bien, y por último tenemos las tareas. Las tareas también cumplen un rol fundamental en el marco de la programación, porque son aquellas acciones que propone el docente y que están relacionadas tanto con los objetivos, como así también con los contenidos, por supuesto, y son en función de ellas que se propone el abordaje práctico y reflexivo de los saberes abstractos que representan en algunas partes, en algún aspecto, los contenidos. ¿Sí? Bien, en función de este breve recorrido, esta breve propuesta analítica reflexiva de lectura de este capítulo de Feldman, ¿sí?, que es el capítulo número 4, denominado La programación, yo los invito y las invito a que puedan leer este capítulo, que aparece aquí, que puedan identificar en este texto cuáles son los conceptos claves que plantea este autor. Estos conceptos están relacionados con estas categorías que fuimos viendo y que fuimos desarrollando, y que una vez que puedan leer el texto, que puedan identificar esos conceptos claves, los y las invito a que elijan el programa de una asignatura que se encuentren cursando y que lo puedan leer de forma comparativa en relación con el programa de esta materia, de didáctica general, ¿sí? Y que en función de esa lectura comparativa ustedes puedan identificar similitudes y diferencias en función de los modos a partir de los cuales se plantean y relacionan los diferentes componentes de ambas programaciones, ¿sí? En este sentido, una vez que hagan esta acción crítica reflexiva, les solicito que puedan sistematizar esta información en un cuadro y que la puedan enviar a mi casilla de mail, que aquí aparece. El tiempo de entrega estipulado es de hoy, jueves 6 de agosto, hasta el próximo jueves 13 de agosto, ¿sí? Ustedes saben que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, está el grupo de WhatsApp de la materia disponible. Entonces, en este sentido, hoy quería compartir este abordaje con ustedes. Espero que les sea de utilidad y nos encontramos la próxima clase.